Las hojas de cálculo de Excel pueden ser difíciles de leer a un vistazo gracias a la información densa y al formato de cuadrícula. Dedicar un poco de tiempo a la hoja de cálculo para que sea más fácil de leer es una ventaja sólida, comenzando con los bordes alrededor de las diferentes celdas. Excel permite agregar bordes a una celda de manera que se pueda dar un mayor énfasis a ciertas secciones de una hoja o a una tabla de datos. Estos bordes podemos colocarlo de muchas maneras y con varios tipos de líneas y colores. Una de las razones por las cuales se debe utilizar bordes en una hoja de cálculo es porque brinda un diseño exclusivo a las tablas y cualquier otra ilustración que se utiliza para exponer la información. Esto se debe a que se pueden añadir bordes de diferentes colores a las celdas, y existe una gran cantidad de diseños que se pueden elegir, los cuales permiten ir cambiando no solo el color de las líneas, sino también el grosor y la cantidad de las mismas. Para ello podemos utilizar el botón Bordes para aplicar diferentes estilos de borde. En primer lugar, debemos seleccionar la celda o el rango de celdas a las que se le aplicará el formato. Luego nos dirigimos a la ficha Inicio, en el grupo Fuente, hacer clic a la flechita que aparece al lado derecho del botón Bordes. Se muestra un menú con las diferentes opciones de bordes que se pueden aplicar a la selección. Los tipos de bordes son: inferior, es uno de los más usados y es por eso que se encuentra en primer lugar. Es útil cuando se quiere establecer títulos a las columnas. También usarlo cuando queremos exponer el total de una columna al final de los datos. El siguiente, superior, también lo podemos usar de la misma manera que el anterior, pero en situación inversa. Ambos bordes tienen una línea fina que brinda un estilo prolijo a los cuadros e información que se expone. El siguiente, el borde izquierdo, este tipo de borde se utiliza cuando se quiere detallar y separar conceptos horizontales en una tabla o en la confección de formularios. El borde derecho corresponde a la misma situación del borde anterior, pero se le puede usar en situaciones en las cuales termina el diseño del cuadro o la tabla. Sin borde, se utiliza para borrar los bordes de una celda o un rango. Todos los bordes, cuando tenemos una tabla con muchas columnas y filas y la información que existe puede marear al lector, es necesario utilizar este tipo de borde. Con esta herramienta vamos a limitar todas las celdas que existen en la selección. Bordes externos. Si tenemos información en un cuadro y queremos remarcarla solo en la parte exterior, tendremos que usar este diseño. Es el estilo contrario al borde anterior, ya que no marcará las celdas internas, solo realiza líneas en el límite de la selección. Luego tenemos el borde exterior grueso. Cumple la misma función que el borde anterior, pero la línea que se ocupa para este diseño es gruesa. El borde doble inferior, en caso que necesitemos remarcar una selección con una doble línea en la parte inferior. Borde inferior grueso, si lo que necesitamos es colocar una línea que tenga un grosor mucho más grande que el común para colocarlo al final de la selección. Vamos a tener que usar este tipo de borde. Luego tenemos el borde superior e inferior. Existen tablas que no es necesario demarcarla en su costado izquierdo y derecho, por lo que este tipo de borde es muy útil cuando existen casos en los que se quiere dar un estilo elegante para que el usuario pueda tener una buena lectura. El borde superior e inferior grueso cuenta con las mismas funciones que el borde anterior, pero en este caso la línea inferior tiene un grosor doble. El siguiente, borde superior e inferior doble, ocurre lo mismo que en los dos últimos diseños con este tipo de borde, pero en este formato ambas líneas son gruesas. Todos estos tipos de bordes podemos utilizar. En este caso seleccionaremos todos los bordes para poder visualizar cómo aplica. Al hacer clic en este tipo de borde podemos visualizar que aplicó el borde a todo el rango seleccionado, pero no es el color que deseamos. Si deseamos el color verde y el estilo que hemos aplicado en la parte superior, volvemos a seleccionar el rango, regresamos al botón, clic en la flechita y lo primero que debemos hacer es seleccionar el color de línea. En este caso vamos a escoger un tono de verde y también el estilo de línea. Escogemos el estilo que es una línea gruesa
y luego podemos escoger el tipo de borde que será todos los bordes. De esta forma ahora sí tenemos el mismo estilo y el mismo color. Para quitar un borde de una celda o todos los bordes de un rango, lo primero que debemos hacer es seleccionar la celda o el rango que deseamos quitar. Por ejemplo, si deseamos quitar porque no nos gustó cómo quedó, seleccionamos nuevamente el rango, posteriormente regresamos a la herramienta de bordes, hacemos clic en la flechita y luego clic a la opción que dice sin borde. Al hacer clic sobre esta opción podemos ver que elimina el borde que habíamos aplicado anteriormente. Para personalizar el estilo de línea o el color de los bordes de celda o borrar los bordes existentes, podemos usar las opciones de dibujar bordes. Si regresamos al comando de bordes, hacemos clic en la flechita de la lista que se despliega en la parte inferior del menú, también vemos una sección dibujar bordes. Las opciones ahí permiten hacer clic y arrastrar para aplicar el estilo de borde seleccionado de forma manual, lo que puede ser útil si estamos tratando de colocar rápidamente dichos bordes en muchas celdas diferentes en la hoja de cálculo. Para dibujar bordes de celda, primero debemos seleccionar el tipo de borde, después el color y el estilo de línea, y luego seleccionar las celdas alrededor de las que se desea agregar un borde. Los pasos que debemos seguir son: luego de encontrarnos dentro de la lista del comando, hacer clic al color de línea y a continuación escoger un color. En este caso escogeremos nuevamente el color verde. Después regresar al comando del menú y escogemos ahora el estilo de línea. En este caso también vamos a escoger que el último de la lista, pero también tenemos otras opciones de líneas más avanzadas y modernas como de puntos, guiones, líneas dobles, entre otros. Según sea nuestro gusto podemos seleccionar. En este caso, vuelvo a repetir, vamos a elegir el último de la lista. Luego de seleccionar el estilo, podemos visualizar que el puntero del ratón toma la forma de un lápiz. Solo debemos ir arrastrando el mouse por los bordes que deseamos aplicar y Excel se encargará de ir completando y mostrando al momento el borde que estamos añadiendo. Podemos hacer clic y luego arrastrar como si fuera a dibujar y empezamos a hacer el trazo como podemos observar, de una forma también fácil. Y luego, haciendo clic sobre cada borde de la celda, también podemos aplicar. Inclusive podemos dibujar, si deseamos, a una celda bordes en forma diagonal. Al hacer un trazo de extremo a extremo, podemos dibujar el borde diagonal como podemos observar con esta herramienta de dibujar. Podemos ir formando los bordes de una celda a nuestro gusto. También tenemos la opción de dibujar con la cuadrícula de borde para las líneas de la cuadrícula completa. Con esta herramienta, si utilizamos esta opción, al seleccionarla, podemos dirigirnos a un área de la hoja de cálculo y luego simplemente hacer clic en una de las celdas y luego, manteniendo presionado el botón izquierdo, arrastrar hasta obtener toda el área con el borde deseado y luego soltar. Es por eso que se llama dibujar cuadrícula de borde, porque aplica a toda la cuadrícula seleccionada. Con la opción borrar borde, que se encuentra en el comando bordes, será posible eliminar por completo todos los bordes según seleccionemos cada uno de ellos. Al hacer clic sobre esta opción, podemos ver que el puntero del mouse adopta la forma de un borrador y al hacer clic sobre cada borde se eliminará. Haciendo clic sobre el borde inferior podemos visualizar que se elimina. De esta forma nosotros podemos utilizar el comando bordes para aplicar diferentes tipos de bordes o dibujarlos manualmente. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.